Si usted, como muchos, se pregunta si estamos en los tiempos finales, la respuesta es que sí, estamos en los tiempos finales, pero todavía no estamos en los tiempos finales. ¿Suena confuso y contradictorio? En este video te diremos por qué no lo es y verás lo que enseña la Biblia sobre este tema. Casi todos los libros de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hablan acerca de los tiempos finales, a los cuales se refieren de distintas maneras. Ahora bien, hagamos una pregunta. Cuando hablamos de los tiempos finales, ¿a cuáles tiempos finales nos referimos? La pregunta es vital y válida, porque realmente la Biblia habla de dos tiempos finales. Un tiempo final relacionado con la iglesia y otro tiempo final relacionado con la nación escogida por Dios, es decir, Israel. En los tiempos del Antiguo Testamento, la iglesia aún no existía y su futura existencia no fue revelada a los profetas de esa era. Por tanto, cuando el Antiguo Testamento habla de los tiempos finales, se está refiriendo a los tiempos finales relacionados con el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento se usan distintos términos o frases para hablar de estos últimos tiempos. De este modo, la Biblia nos describe algunas de las características de esos tiempos finales. Algunas frases acerca de los tiempos finales son los postreros días, al cabo de los días, tiempo de angustia, el fin de los días, el tiempo del fin y tiempo de angustia para Jacob. Como el Antiguo Testamento no habla acerca de la iglesia, todos estos términos se refieren a los tiempos finales para la nación de Israel. ¿Cuándo serán y qué significan esos tiempos finales? Para contestar esto, debemos entender en primer lugar que los israelitas dividían la historia en dos periodos o eras. El primer periodo era simplemente el tiempo presente, la era actual en la que estaban viviendo. El segundo periodo se conocía como la era venidera o el tiempo mesiánico. Este sería el tiempo durante el cual Dios cumpliría todas las promesas hechas a los patriarcas del pueblo de Israel, es decir, Abraham, Isaac y Jacob. Esta era venidera sería además el tiempo en que el Mesías, descendiente del rey David, reinaría desde Jerusalén sobre el mundo entero, como Dios le prometió al propio rey David. Siendo así, ¿cuáles entonces serían los tiempos finales para el pueblo judío? Estos habrían de ser la parte final, es decir, los últimos años de la era presente. En otras palabras, serían los años preparatorios antes de la venida del Mesías y el comienzo de su reino. Los profetas señalaron que esos tiempos finales serían unos muy difíciles para el pueblo judío. Por esta razón, dos de los nombres por los que se conocen estos tiempos son tiempo de angustia y angustia de Jacob. Este tiempo corresponde al periodo de 7 años que conocemos como la tribulación. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que entra en la historia un nuevo actor, la iglesia. Nacida del ministerio de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia introduce una nueva dimensión a lo que conocemos acerca de los tiempos finales. Ahora nos encontramos ante no uno, sino dos escenarios de tiempos finales, uno para Israel y otro para la iglesia. Tanto Israel como la iglesia tienen su propio conjunto de promesas y expectativas relacionadas con los tiempos finales. Pero las de Israel no son las mismas de la iglesia y las de la iglesia no son las mismas de Israel. Tanto la iglesia como Israel son pueblo de Dios. La iglesia no vino a eliminar o sustituir a la nación de Israel. Israel sigue siendo pueblo de Dios y tiene unas promesas particulares. La iglesia, por su parte, tiene otra misión, otras promesas y otros tiempos finales. Jesús, el Mesías o ungido, descendiente del rey David, que había sido prometido al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, vino en cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. Sin embargo, la mayoría del pueblo y los líderes judíos lo rechazaron. Tal como nos dice en el primer capítulo del Evangelio de Juan, a lo suyo vino y los suyos, es decir, los israelitas, no les recibieron. Como consecuencia, aunque Dios no desechó ni desechará al pueblo judío, ni dejará de cumplir las promesas acerca del reino, lo pospuso para otro tiempo y otra generación del pueblo judío. Dios cumplirá sus promesas al pueblo de Israel y establecerá el reino prometido. Dios sigue siendo fiel a sus promesas para el pueblo judío. Como dice el apóstol Pablo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel.
De modo que la generación que rechazó a Jesús no vería el cumplimiento de las promesas dadas a Abraham, Isaac, Jacob y el rey David. Pero una generación futura del pueblo judío las verá. Esto nos recuerda lo que sucedió a la generación de israelitas que salió de la esclavitud en Egipto. Por su desobediencia y falta de fe en las promesas de Dios, esa generación fue castigada y no pudo entrar a la tierra prometida, pero una nueva generación sí pudo entrar. En el capítulo 1 de su Evangelio, Juan, luego de señalar el rechazo del pueblo judío, dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Con este grupo de personas, compuesto no solo por judíos, sino por gente de toda raza y lengua, Cristo estableció su iglesia, cuyo comienzo formal encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Esto sucedió el día de la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre un grupo de unas 120 personas que estaban esperando esta promesa de Cristo. Allí se convirtieron miles de personas y la iglesia de Cristo rápidamente comenzó a esparcirse a través de Judea, Samaria, el Imperio Romano y aún más allá. La Biblia nos enseña que estamos viviendo en los tiempos finales y que para la iglesia que comenzó ese día de Pentecostés, estos terminarán cuando Cristo venga a buscarla en lo que se conoce como el rapto. Mientras que para Israel, los tiempos finales, que como anticiparon los profetas del Antiguo Testamento, serían de angustia y sufrimiento, comenzarán cuando en algún momento, luego del rapto de la iglesia, Israel firme o ratifique un tratado con el personaje más siniestro y malvado de la historia, un personaje dirigido directamente por Satanás, al cual se le conoce por varios nombres, entre ellos el Anticristo y la Bestia. Entonces, ¿cómo se desarrollarán los tiempos finales para la iglesia y para Israel? ¿Cuál será el orden de estos eventos según la Biblia? ¿Existen señales que nos indiquen acerca de la llegada de estos eventos? La respuesta bíblica a estas preguntas las veremos en un próximo video. Si quieres aprender más sobre la Biblia y conocer la respuesta bíblica a estas y otras preguntas, visita o suscríbete a nuestro canal.